Lo que ustedes acaban de ver es simplemente una muestra de lo que posiblemente sea la conducta de nuestros estudiantes en un futuro que puede ser muy cercano o algo alejado si no se toman las medidas pertinentes y que de orden académico son completamente necesarias a los fines de poder honrar lo establecido en el preámbulo constitucional, es decir, refundar la República a través del nacimiento del nuevo republicano. Hola, mi nombre es Mauri Rojas, doctorante en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallego, y me encuentro ubicado en el aula territorial de la ciudad de Maracay, Estado Aragua. Mi tutor en esta tan delicada y maravillosa intervención es el doctor Miguel Ramírez, y la responsable de la cátedra Auditoría Metodológica, la profesora y doctora Natalie Sotomayor. Sean todos ustedes bienvenidos y les bendigo en el nombre del Padre. En esta oportunidad que se me presenta, que al mismo tiempo es completamente hermosa, bonita, me he dado la oportunidad inmensa de poder realizar una investigación bajo un paradigma cualitativo que me permite poder realizar una perspectiva sociocrítica, y básicamente este va a ser el método que voy a emplear a lo largo de la investigación doctoral y que hoy les presento a ustedes. El nombre de mi trabajo es Perspectiva Sociocrítica a la formación moral y cívica generadora de un proceso de transformación y cambio social en el nivel media general. En este sentido es importante reconocer que mi trabajo doctoral lo estructuré en 5 panoramas de desarrollo, cada uno de ellos esgrimidos, desarrollados con muchísima amplitud y por supuesto abordando la temática metodológica que es necesario para cada momento. En el primer panorama les muestro la ruta epistémica la cual seguí, la cual se encuentra estructurada o de forma arquitectónica, primeramente por la cosmovisión del objeto de reflexión y transformación, que no es otra que el marco de la situación, en este sentido el debilitamiento en la formación moral y cívica. ¿Por qué abordo este tema? Indudablemente reconocemos que la situación educativa en la República Bolivariana de Venezuela, por supuesto, se encuentra inmersa en un proceso de cambios no solamente sociales, sino también de cambios producto de los diferentes fenómenos que de orden alterno repercuten negativamente en el desarrollo normal de las actividades académicas. En un segundo plano, por supuesto, este primer panorama cuenta con interrogantes de la investigación, que fueron estas dudas las que me permitieron tener la iniciativa para poder desarrollar esta actividad, esta investigación que de orden cualitativo es completamente necesaria. Interrogantes tales como ¿por qué?, ¿cómo?, ¿para qué? Interrogantes que generan una respuesta totalmente puntual, es decir, generar la transformación de una realidad. ¿Pero de cuál realidad? De la realidad educativa. ¿Por qué de la realidad educativa? Porque necesario es realizar una investigación que pueda, por supuesto, abrir los caminos, y tomando en cuenta que el paradigma cualitativo desarrolla y amplifica cada una de las potencialidades que de orden epistémico, así como también hermenéutico, son completamente necesarias, el investigador considera que era necesario esta investigación. Como tercer punto, en esta ruta epistémica, en el primer panorama, por supuesto, se encuentran establecidas propósitos completamente puntuales, como por ejemplo el poder reflexionar acerca de la perspectiva sociocrítica a la formación moral y cívica generadora de un proceso de transformación social en el ambiente educativo, muy especialmente en el nivel media general. Otro de los propósitos, como lo es el conocer, el poder comprender y evidentemente develar la perspectiva que el investigador considera es necesaria para poder generar ese proceso de cambio a través de la intervención de la observación y por supuesto de la sociocrítica. Y evidentemente, como bien lo señala Jürgen Habermas, de quien más adelante hablaré, puesto que es uno de mis referentes teóricos más importantes y en el cual me apoyé para poder realizar esta investigación, el tener la claridad de que este trabajo doctoral tiene por finalidad, entre otras, el poder orientar la emancipación del ser humano hacia el desarrollo de su actividad sociocrítica, que le permita reflexionar y ser él un portavoz y un elemento transformador de una realidad. ¿Qué justifica el desarrollo de esta producción doctoral? Bueno, son muchísimas
Indudablemente las motivaciones que, de acuerdo a la perspectiva y a la cosmovisión del investigador, fueron tomadas en cuenta. Entre ellas destaca el hecho de que la sociedad venezolana de orden educativo requiere nuevas formas, requiere nuevos modelos, tiene que darse la oportunidad de poder desarrollar un proceso que de orden paradigmático, es decir, de estructura, tienen la necesidad de poder reflexionar y de cambiar ciertos hechos que son completamente necesarios para poder visualizar lo que nosotros esperamos de nuestros educandos, es decir, poderlos ver como ciudadanos íntegros con principios y valores apegados a los principios que de orden legal son completamente necesarios. ¿Y cuál es la línea de investigación en la cual se encuentra enmarcado este primer panorama de la producción doctoral? Se encuentra ubicado directamente en la educación para la participación y producción social. Ahora fíjense ustedes, ¿no? Ahora que me encuentro y dispuesto a desarrollar el segundo capítulo, describir en qué consiste el segundo capítulo, es muy interesante recordar que existen fundamentos teóricos y teorías fundamentales que me permitieron poder adentrarme, por supuesto, y reconocer, comprender, razonar y al final poder generar una perspectiva que de orden sociocrítico pueda generar ese proceso de transformación el cual se persigue. En este sentido, el segundo panorama se encuentra descrito de la siguiente manera. Primeramente, las experiencias cercanas a la investigación. En este sentido, el investigador tomó en cuenta los antecedentes que de orden internacional y nacional eran necesarios abordar dentro de los elementos, dentro de las protagonistas que internacionalmente consideró el investigador, fueron las siguientes. El primero de ellos es Juan López, quien en el año 2011 expuso su producción doctoral, la cual denominó la educación en valores, pero también en el año 2012, cuya responsabilidad estuvo a cargo del doctor Noel Navarro, develó sus investigaciones relacionadas a la educación en valores y la formación. Pero también la doctora María Rivas, en el año 2014, manifestó que dentro de los trabajos doctorales en los cuales se encontraba trabajando y que finalmente logró concluir, se encontraba la formación, que es distinta a la capacitación, en valores. Estos fueron intervenciones internacionales que al investigador gustaron bastante porque fundamentan su proceso de investigación dentro del orden cualitativo. Pero también existen fundamentos y antecedentes de orden nacional. Puedo citarle al doctor José Rivas, al doctor José Mora y finalmente a Luis Beltrán Prieto Figueroa. Cada uno de ellos desarrollaron producciones doctorales que generaron un cambio. El primero de ellos, fíjense ustedes, que habló sobre la aproximación de un modelo teórico sobre la participación social que fortalezca la calidad de vida desde el contexto de la educación venezolana. Este es un tema sumamente interesante, por supuesto, porque aborda la realidad de un país vista, por supuesto, en los ojos de un educador. El doctor José Mora en el año 2008 expuso su investigación, la cual denominó la filosofía educativa de Luis Beltrán Prieto Figueroa. Y al hablar de la filosofía nos estamos adentrando a ese conjunto de transformaciones que de orden social y personal son necesarias para poder generar el proceso de creación. Luis Beltrán Prieto Figueroa en el año 2006, a través de la Fundación Figueroa, se expuso el Estado docente. Esto es un tema completamente interesante porque cuando hablamos del Estado docente, asumimos que el Estado como ente rector, a través o por medio del Ministerio del Poder Popular de la Educación, tiene la responsabilidad de ser el garante de la educación en todo el país. Y cuando hablamos de un sistema educativo también nos estamos refiriendo a todos los componentes que en él se encuentran, llámese los docentes, llámese los estudiantes y todo el recurso humano que lo componen, por supuesto a los fines de tener una cosmovisión completamente amplia que nos permitan a nosotros abordar tan delicado pero al mismo tiempo tan hermoso tema. También en este segundo panorama está articulado por la epistémica teoría referencial, es decir, cuáles fueron las referencias teóricas que el investigador tomó en consideración para poder consolidar su investigación. En este sentido, los postulados de entrada, la conceptualización de la educación, se abordó esto ampliamente, también lo referido a la formación moral y cívica, el sistema educativo
y el currículo nacional bolivariano. En el primero de ellos, que son los postulados de entrada, hablamos acerca de lo que es el paradigma. Se dice sobre lo que es el paradigma, entendiéndolo como un modelo o como un conjunto de modelos que pueden variar y pueden conjugarse y articularse a lo largo del tiempo. Modelos que son tomados en cuenta para poder dar inicio a un proceso de investigación. Con respecto a la conceptualización de la educación, entendemos que la educación es un proceso de desarrollo, de formación al ser humano para generar un ciudadano útil, por supuesto, a las diferentes necesidades de un país, a la patria, a la nación. Cada uno de estos temas fueron abordados de manera bastante amplia, tomando en cuenta, por supuesto, no solamente los antecedentes internacionales y nacionales que acabo de señalar, sino también lo esgrimido por algunos autores que tuvieron la valentía y asumieron el rol protagónico de propiciar y de proponer alternativas que nos permitan poder entender la educación, no solamente como un proceso de formación, sino también como un derecho humano, como evidentemente solemos conocer a través de la lectura en la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que señala de parte del legislador que la educación es un derecho humano y debe ser siempre considerada de esa forma. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre tendrá que tomarse en cuenta. ¿Por qué? Porque la educación representa un fin esencial para el proceso y para el crecimiento del país. Cuando hablamos de la formación moral y cívica, o cuando me refiero a la formación moral y cívica, necesario es tener que indagar y develar, por supuesto, los fundamentos necesarios, los principios que de orden ético, que de orden moral y evidentemente cívico eran necesarios poder reconocer. ¿Para qué? Para poder, como bien lo había señalado en una anterior oportunidad, generar la perspectiva necesaria que de orden sociocrítico pueda generar un proceso de cambio. Era muy necesario para el investigador conocer los fundamentos teóricos sobre la formación moral y cívica, entendiéndola como los principios y valores en los cuales se basa y se soporta el ser humano para conducirse a lo largo de su vida, no solamente en el sector social, productivo, sino en toda su vida íntegra. Hablar de un sistema educativo que, de acuerdo a lo que nos señala la Ley Orgánica de Educación, evidentemente la conceptualiza como un conjunto de articulaciones de órganos y entes, así como también de recursos que permiten desarrollar y materializar la educación como ese proceso fundamental. Y un currículo nacional educativo que, por supuesto, es el conjunto de saberes, de conocimientos que permiten fortalecer el sistema educativo. También en este capítulo número 2, en este segundo panorama, se encuentra soportado por los fundamentos legales. Fundamentos legales entre los que destacan la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en todo su contexto. Y es importante señalar que en el mismo artículo número 3 señala lo siguiente, o se describe lo siguiente, que los fines esenciales de la nación son la educación y el trabajo. Y sin la educación y el trabajo no hay un ser productivo y no hay crecimiento del país. Por eso es tan importante reconocer la importancia que tiene la educación para el pueblo venezolano, y evidentemente también le dan una connotación totalmente constitucional, es decir, es de orden prioritario. Pero también la Ley Orgánica de Educación me refleja todo lo contenido al proceso de formación académica y señala que el objeto de la ley básicamente será establecer los diferentes principios rectores, derechos y garantías, así como también de deberes en cuanto a educación se refiere, y hace mención de que el Estado asume la responsabilidad de ser garante de la protección del niño, niña y adolescente al momento de recibir la formación, y describe y por supuesto puntualiza las diferentes acepciones que de acuerdo al punto o al contexto educativo es necesario conocer. También es indudable que el hablar de un segundo panorama, tengo que reconocer la importancia que para el investigador fue el poder haber reconocido y evaluado una cantidad de proposiciones y de aspectos que de orden teórico eran completamente necesarios. Hoy me siento muy orgulloso de haberlo hecho. Aquí tenemos cuáles fueron los teóricos que sustentaron la investigación y que guardan relación con el pensamiento sociocrítico. Podemos observar en pantalla, de entrada, uno de los filósofos y sociólogos más importantes en la actualidad, como lo es Jürgen Habermas, un alemán de quien más adelante hablaré, Levi Vygotsky, que es un ruso y es autor clave en la psicología del desarrollo y de la educación. También hablamos de Jean Piaget,
que es un epistemólogo, un psicólogo, así como también es un biólogo, y que es actualmente considerado el padre de la epistemología genética. También Paulo Freire, brasileño, uno de los más influyentes teóricos de la educación en el siglo XX. Y no menos importante, el maestro de maestros en nuestra república, como lo es el doctor Prieto Figueroa, venezolano, venezolanísimo, maestros de maestros. Estos fueron los referentes teóricos o los teóricos en los cuales el investigador se fundamentó, se apoyó para poder lograr el resultado positivo de este proceso de investigación, que es totalmente cualitativo. Ahora, les había comentado que les iba a hablar un poco acerca del pensamiento de Jürgen Habermas, que es el personaje histórico en el cual el investigador se apoyó para poder generar este proceso, para poder generar la perspectiva sociocrítica a la formación moral y cívica, ¿no? Que genere un proceso de transformación social y de cambio en el nivel media general. Ahora, fíjense ustedes que en 1981 el Jürgen Habermas señaló lo siguiente, ¿no? Es completamente necesario y preciso que los individuos sean capaces de ver e ir más allá del solo comprender las realidades de los sujetos, sino que puedan también otorgar soluciones a los problemas sociales, soluciones a toda esfera que de orden sectorial son necesarios resolver. Y por supuesto, de esta forma, contribuir a los cambios que sean propicios para enfrentar la obesidad. Oye, importantísimo este pensamiento del doctor Habermas, quien lo refleja con muchísima claridad. Hay que ver más allá. Hay que ver más allá y por supuesto hay que comprender las realidades y evidentemente hay que generar soluciones a estos problemas que se pueden observar. Pero también en el año de 1986 señaló lo siguiente, ¿no? Considera que el conocimiento nunca es un producto de individuos o grupos humanos preocupados, con preocupaciones alejadas de la cotidianidad, y por el contrario se constituyen a partir de las necesidades naturales de la especie y que han sido totalmente configuradas por las condiciones históricas de la sociedad. Ojo, óigase, lo que señala el doctor Habermas. Considera nuevamente que el conjunto de conocimientos jamás deberá ser producto de individuos o grupos humanos con preocupaciones alejadas de la cotidianidad. Quiere decir que cada uno de nosotros, cada ser humano, en grupo o de forma individual, tiene que acercarse a las realidades para poder respirarlas y para poder considerar, para poder tener una cosmovisión y evidentemente para poder estar en ella y poder generar una solución a tan delicado fenómeno, a tan delicado problema ubicado en un fenómeno o en un contexto social. Ahora, fíjense ustedes, también es importante para el investigador el haber indagado en la malla curricular del Liceo Bolivariano, en su manera más íntegra, sobre todo el poder reconocer que este tema, que guarda relación con la formación moral y cívica, tiene muchísimo que ver con los principios, con los valores que generan un cambio de conducta social y que evidentemente va a repercutir positivamente en el desarrollo transformacional paulatinamente en el ser humano. Y me estoy refiriendo de una manera muy particular al estudiante, a nuestros estudiantes que son el tesoro más preciado del país. Aquí ustedes pueden ubicar las diferentes áreas de aprendizaje que se encuentran en el Liceo Bolivariano. Áreas de aprendizaje las cuales se encuentran ubicadas o se encuentran ubicadas y que abordan las diferentes disciplinas. Las disciplinas incluso hasta por horas. Por hoy ustedes pueden observar acá que cuando hablamos de formación moral y cívica no la podemos ubicar de una manera completamente puntual. Al contrario, se encuentra distribuida a todo lo largo de las asignaturas o de las disciplinas académicas, disciplinas del conocimiento y en las que se encuentran respaldadas por las áreas del aprendizaje. También, una vez finalizado el segundo panorama, el investigador comienza a desarrollar lo que él considera la ruta epistémica. ¿Cuál fue el enfoque? ¿Cuál fue el escenario? ¿Cuál fue el paradigma? El método, los sujetos participantes clave y quién generó la validez o qué generó la validez y fiabilidad de cada uno de los instrumentos que empleó para poder generar la perspectiva. El paradigma que se empleó en esta investigación doctoral fue el paradigma cualitativo, con una perspectiva epistémica totalmente interpretativa, y se fundamentó en el pensamiento de Leal en el año de 2009. Enfoque completamente cualitativo, y el método empleado es el método fenomenológico hermenéutico crítico. Empleó como escenario
la escuela privada de Maracay, ubicada en el estado Aragua, en el municipio de Girardot. Se emplearon para ellos 5 sujetos claves, todos ellos profesores, en su condición de directivos y ejerciendo la formación docente de aula. ¿Cuáles fueron las técnicas que se emplearon? Para la entrevista a profundidad, la observación del participante, los registros audiovisuales. Ahora, ¿cómo y qué método se empleó para efectuar la validez y la fiabilidad de todo el trabajo desarrollado? Es decir, de las técnicas y que se realizaron a cada uno de los sujetos participantes. La triangulación y la teorización. Esas fueron las técnicas de análisis de información. Se estructuraron y por supuesto y se generó una contratación que nos permitió, por supuesto, que me permitió tener un punto de vista totalmente enfocado a la investigación que me encuentro desarrollando. Acá les muestro quiénes fueron los sujetos participantes clave, notoriamente todos ellos docentes, por supuesto, de la unidad educativa Maracay, privada. Al primero de ellos, una mujer de piel blanca, de cabello castaño oscuro, de estatura alta, de ojos café y de edad de 38 años. Así que cada uno de ellos procedía a describirlos a los fines de poder tener con claridad cuáles son sus rasgos. Sin embargo, obvio la información o la identificación de sus nombres por respeto y por solicitud de los mismos. Aquí les muestro cómo fue el proceso de articulación del método hermenéutico crítico y empleé para ello el diseño de Spiegelberg y de Leal, quien en el año 2010 lo generó y que se encuentra distribuido o estructurado por 5 fases de interés. La primera fase, conocida como la descripción del fenómeno, era muy necesario para el investigador conocer el fenómeno desarrollado, conocer qué tipo de actividad se desarrolla en la determinada situación. Era también sumamente interesante que el investigador hiciese una búsqueda de múltiples perspectivas. No solamente la cosmovisión personal era necesaria, sino también completamente prioritaria conocer otros aspectos, otros fundamentos, otras perspectivas, otras opiniones. También el investigador se interesó en la búsqueda de la esencia de la estructura. ¿Qué quiere decir eso? Por supuesto, en la fundamentación, que de orden formal era necesario para poder desarrollar la investigación con paradigma cualitativo y con un método sociocrítico. También la constitución de la significación. ¿Qué significa este trabajo doctoral para la sociedad? Pero muy puntualmente, ¿qué significa y cuál es el propósito de esta investigación doctoral para el propio investigador? Y finalmente, la interpretación del fenómeno. ¿Qué se observó? ¿Por qué se observó y para qué se observó este fenómeno? Aquí les muestro el círculo hermenéutico, el cual lo describo en 4 funciones o en 4 facetas completamente necesarias. La primera de ellas, que es la comprensión preliminar; la segunda, la exploración del detalle; la comprensión más profunda y una exploración holística. Como pueden ustedes observar, fueron básicamente exploraciones, búsquedas, indagaciones, investigaciones. La primera de ellas de orden preliminar, una segunda, por supuesto, de manera mucho más detallada, exigiéndose al investigador que esta búsqueda incluso tenía que ser mucho más profunda e incluso holística para poder consolidar la perspectiva o la cosmovisión que, de acuerdo a la observación y la experiencia vivida, eran completamente necesarias para poder generar una reflexión crítica. Aquí les muestro el modelo o el instrumento de entrevista utilizado y aplicado a los diferentes participantes clave para poder obtener de ellos la información necesaria que me permitiesen o que permitiesen al investigador poder generar la reflexión que está vinculada con el trabajo de investigación. Nótese que en esta matriz de categorización o en este formato de entrevista está estructurada por 8 preguntas clave. La primera de ellas: ¿conoce usted el objeto humanista del sistema educativo y el currículum nacional bolivariano? Y si es afirmativa su respuesta, por favor explique cuál es su importancia según su criterio. Y en fin, cada una de estas 8 interrogantes tienen una relación directa con el sistema educativo y seguidamente con el currículo nacional bolivariano. Ahora, ¿por qué era necesario ubicarlo directamente en estos 2 renglones? Porque indudablemente cuando hablamos del sistema educativo venezolano, no nos estamos refiriendo al currículo nacional bolivariano. Son 2
términos completamente diferentes, son dos conceptos completamente distintos. Reconozcamos que el sistema educativo bolivariano educativo es el conjunto de órganos intercalados, organizados, articulados para generar un proceso. Pero ¿cómo se genera ese proceso? A través de la puesta en práctica del currículo, que no es otra cosa que es la articulación de las áreas del saber con las diferentes disciplinas de conocimiento. Aquí les muestro también una forma, la matriz de categorización, que no es otra cosa que la contrastación de los resultados expuestos por cada uno de los participantes clave. Nótese que aquí participan, que valga la expresión, 5 docentes, cada uno de ellos generando un punto de vista, un criterio, una perspectiva totalmente distinta una de la otra. Como por ejemplo en este primer interrogante: ¿conoce usted el objeto humanista del sistema educativo y el currículo nacional bolivariano? Nótese que cada uno respondió de acuerdo a las perspectivas y en función de su propia experiencia. Esto ha permitido al investigador, por supuesto, poder apreciar cada una de las perspectivas y contrastarla con la propia, y evidentemente reflexionar sobre la perspectiva que posteriormente se generará. Aquí, por supuesto, muestro un quinto panorama, que es básicamente la reflexión teórica. ¿Y qué es la reflexión teórica y por qué se hace? Porque la motivación del investigador de desarrollar este trabajo doctoral, el cual tiene por título Perspectiva a la formación moral y cívica en el nivel medio, transformadora de un proceso de cambio de orden social en el nivel medio general, por supuesto, viene tomada de la mano al hecho de que hemos observado, o se ha observado, y por supuesto en función de las respuestas emitidas por los participantes clave, que existe una necesidad de insertar totalmente la formación moral y cívica al currículo nacional bolivariano, a los fines de, por supuesto, de generar y de crear al ciudadano nuevo que exige la Constitución y que la sociedad amerita tener. Entonces, la primera reflexión teórica de parte del investigador viene dada de acuerdo a un pensamiento de Karl Weber en 1988, quien señala que el ser humano se plantea la necesidad de conocer la realidad de la cual forma parte. Es necesario conocer la realidad, pero para ello, por supuesto, tienes que vivirla, tienes que respirarla, tienes que estar allí. Y también señala Weber que desde el interés tiene que tener un interés de mejorar las condiciones de su entorno y de tratar de dar soluciones a las dificultades y obstáculos que se pueden alterar su cotidianidad. Una premisa que se convierte en el punto de partida de cualquier investigación. Hay que estar presente. El investigador estuvo allí viendo, observando, escuchando y por supuesto generando, construyendo una reflexión sociocrítica. Otra de las reflexiones que genera, por supuesto, es que la formación moral y cívica no debe ser concebida como un elemento complementario en la educación de los jóvenes, sino como el eje en el cual gira las distintas áreas del saber y que están totalmente determinadas en el vigente currículo nacional bolivariano y que evidentemente, notoriamente, es parte fundamental del sistema educativo nacional. ¿Qué quiero decir con esto? El investigador considera que es completamente importante, relevante y exigente que la formación moral y cívica se encuentre no distribuida a lo largo de todo el currículo nacional bolivariano de manera fragmentada, sino que se encuentre inserta en el currículo nacional bolivariano de forma o de manera íntegra, y que la formación, reitero, moral y cívica sea desarrollada a todo lo largo y ancho de la formación del estudiante en el nivel media general. ¿Para qué y por qué? Para cumplir con las disposiciones de la condición humana, para poder cumplir con la disposición constitucional y para poder tener ese ciudadano que tanto queremos. Aquí les muestro el compendio bibliográfico utilizado, entre ellos Bayuelo, Cabañella y por supuesto algunas notas de la Cámara Venezolana de Educación, pero simplemente son solo una muestra. Entonces, doctora Natalie Sotomayor, Dios le bendiga. Espero que este avance de la producción doctoral haya cumplido con las expectativas pertinentes. Muchísimas gracias por su atención. Dios le bendiga.